Bien amigos, tiempo de nuestro espacio de entrevistas y el día de ayer presentamos aquí en el informativo resultados también de investigación ciudadana que reporta que habrían aparentemente casos de nepotismo de los concejales actuales de Santo Domingo. Vamos a analizar este tema a continuación con nuestro invitado, el abogado penalista Óscar Salcedo. Gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muchísimas gracias, muy buenas noches y buenas noches a toda la ciudadanía santodomingueña. Bien, inicialmente el nepotismo se conoce como el trato a favor hacia familiares o amigos a los que se otorgan cargos o empleos públicos por el mero hecho de serlo, sin tener en cuenta otros méritos. En la Constitución ecuatoriana y en el marco de nuestro país, ¿qué particularidad tiene? Pues como concepto general, el nepotismo es lo que usted refiere, el hecho de tener algún tipo de preferencia y no ver más mérito que el ser familiar o amigo de una persona para permitirle su ingreso al sector público. La Constitución de la República, así como la Ley Orgánica de Servicio Público, establecen que se encuentra prohibido el constituir nepotismo, es decir, el permitir que dentro de una misma institución sean designados varios funcionarios de la misma familia o que a través de favores o peticiones de la autoridad nominadora se designen encargos públicos a estas personas. Es la prohibición que está en el artículo 6 de la Ley Orgánica de Servicio Público, cuyas sanciones pues tienen para la autoridad nominadora la destitución y para el director o jefe de talento humano o encargado de talento humano tiene una sanción de tipo civil, que es el pago de remuneraciones en el sentido de constituir un pago igual al que se canceló a esta persona que trabajó durante ese tiempo y que se adecuó a la conducta del nepotismo. Ya que llegamos al tema de sanciones, antes de analizar más profundamente cómo se puede comprobar un hecho de nepotismo, quien paga entonces el valor no es la persona que generó este cargo, en este caso el concejal o la persona que trabajó, sino el jefe de talento humano. La autoridad nominadora recibe una sanción que es la destitución, la autoridad nominadora. La persona que, en este caso, si es que fuera el tema de que hubiera nepotismo en el caso denunciado, pues obviamente la persona que se benefició del nepotismo con el jefe de talento humano o encargado de talento humano son responsables solidarios para devolver esos valores al Estado. Hay una cadena ahí más amplia como un director administrativo que es el jefe del director de talento humano, por ejemplo, que podría también verse vinculado. Ahí tendríamos que distinguir dos situaciones. Una, lo que es el nepotismo como elemento del derecho administrativo y otra lo que es el tráfico de influencias. Porque en sí el nepotismo estamos hablando del tema administrativo en el cual un familiar, yo permito que un familiar o amigo ingrese a un trabajo sin más méritos que el hecho de ser mi amigo. Si ya involucramos a una tercera persona como un director administrativo que ha influenciado en otro para poder hacer esa contratación, pues entendería que cambiamos de derecho administrativo a derecho penal, donde se establece una conducta típica de quien ejerza una influencia sobre otro para efectos de recibir actos o contratos o servicios. Esa conducta está establecida como tráfico de influencia, que ya es una conducta totalmente diferente porque la sanción ya es penal. Ya acá hay una privación de la libertad, ya hay un proceso de investigación. En este caso de nepotismo, no, en el caso de comprobarse, por supuesto, estamos analizando antes de entrar en detalle de casos particulares de cómo se sanciona. ¿Tiene privación de libertad o no? El nepotismo como sanción administrativa o como parte del derecho administrativo, lo que recibe es una sanción de ese mismo tipo en el ámbito administrativo. Pues de lo que se debe analizar, porque observé que existe una denuncia por parte de la Comisión Anticorrupción de Santo Domingo, si no mal recuerdo, en la cual se ha presentado tanto en el Ministerio de Relaciones Laborales como en la Contraloría General del Estado y a su vez en la Fiscalía, entendiendo de que ellos han observado esta conducta y que esta conducta podría llevar a una sanción de tipo administrativo o de tipo penal o algún tipo de responsabilidad civil. Serán estas entidades las encargadas de garantizar primero un debido proceso y segundo garantizar el principio de presunción de inocencia. Una denuncia es la puesta en conocimiento de una autoridad de un hecho que podría ser una infracción, no es más que eso. Vemos en las redes sociales que ya la gente está parcializada, que algunos dicen que los concejales son corruptos, otros dicen que no, que los que conocen con mayor detenimiento el caso, establecen que hay personas
que se encuentran en un cuadro que observé yo en redes sociales, que ya tenían muchos años trabajando en estas instituciones, antes de que sus familiares ingresaran a ser concejales. Entonces, creo que es muy importante establecer, primero que todo, una correcta investigación. No dejarnos llevar por las redes sociales y los comentarios en ese sentido, por cuanto, ¿qué tal que al final de esta investigación determinemos de que no existe ningún caso de nepotismo? Porque para determinar el nepotismo también tenemos que ver si es que existió una autoridad nominadora que permitió que dentro de la misma institución hayan ingresado varias personas de la misma familia. Y ahí, precisamente eso era lo que le quería preguntar en análisis, ¿cómo determinar si eso no es nepotismo? Porque se indicaba que se entregan los puestos sin observar ningún otro mérito, es decir, que tenga el perfil académico, que tenga los méritos necesarios y que cómo poder comprobar cuándo un hecho sí es o no es nepotismo. Correcto. Primero, para pasar de los hechos al derecho, tenemos que entender que debe haber entre el hecho y el derecho un engranaje perfecto. Es decir, lo que estamos denunciando debe ser o engranar perfectamente con lo que la ley sanciona. Primero estamos hablando de que exista una autoridad sancionadora, nominadora. ¿Esta autoridad nominadora existe o no existe dentro de los procedimientos para que estas personas sean designadas como funcionarios públicos? Segundo, ¿se trata de la misma institución o son instituciones autónomas dentro del mismo municipio? Y por ejemplo ahí, si algunos familiares, por ejemplo, se mencionaba que trabajaban en el cuerpo de bomberos, que es de administración municipal, pero no es la misma empresa. Correcto. ¿Es ahí causal de nepotismo o no? Correcto, ya no, porque estamos hablando de una institución autónoma, distinta, que pertenece a la misma institución en general, pero tiene su autonomía para contratar. Entonces, yo soy concejal del municipio de Santo Domingo electo, pero el cuerpo de bomberos, la EMAPA, tienen su propia director, que es la persona que contrata, que no tiene ninguna relación directa con el Consejo Municipal. Entonces, en ese sentido no podríamos estar hablando de nepotismo, a mi criterio muy personal y responsabilizándome de lo que digo. Ahora, eso en términos legales, porque Correcto. si entramos al tema ético, moral de tener familiares trabajando en empresas que no son directamente de mi administración, que no confluyen intereses económicos directos, de manejo de presupuesto, que estarían a cargo de un concejal que no manejan, que no es el caso, pero si están en instituciones que tienen cierta influencia, que tienen cierta cercanía, pues ya ese es un tema ético. Correcto. El derecho y la moral están un poco apartados en el sentido de que la moral verifica otros elementos distintos a lo que el derecho establece. En derecho, pues obviamente debe probarse que realmente se cumplen con todos los requisitos que la ley manifiesta para determinar de que existe nepotismo o de que existe tráfico de influencias. En lo moral ya corresponderá a la ética o a la moral de cada persona, por eso es individual la moral y la ética, el decidir o disponer u opinar si es que el hecho de que los familiares de los concejales se encuentren laborando en lo mismo. Ahora, la moral es subjetiva, porque depende de cómo yo lo observe para determinar si ese hecho está bien o no está bien, depende de mis experiencias personales, depende de lo que yo haya vivido y de cómo yo pues he desarrollado mi personalidad. Bien, abogado. Entonces, en temas legales, por ejemplo, ¿va a desvincular un caso de nepotismo a los familiares que no trabajan dentro de la casa municipal, sino que trabajen en el MAPA, que trabajen en el cuerpo de bomberos, que trabajen en otras empresas públicas? No hay ninguna relación directa ahí. Legalmente, porque estamos diciendo que ya pues el tema ético y moral, eso es otra cosa que no va a ser sancionada. Correcto. Ahora, eso es en relación al nepotismo. Ahora, si es que una de estas autoridades, los señores concejales, hubiere ejercido algún tipo de influencia o presión sobre la autoridad que designó a su familiar para que lo contrate, ya pasamos al ámbito penal. Tráfico de influencias. Ya pasamos al delito de tráfico de influencias. ¿Y cómo se logra comprobar que esto hubiera sido así? Correcto. Porque la presión es, oye, soy el concejal tal y por favor necesito que mi familiar entre. O sea, ¿cuál es la prueba ahí? La persona que recibe la llamada sería uno de los elementos o medios de prueba. Pero tendría que tener una grabación, porque su versión tampoco, o si la considera una prueba. La versión es uno de los elementos de convicción dentro de todos los elementos. Pero no es una prueba.
se convierte en prueba, bueno, técnicamente se convierte en prueba cuando vamos a la etapa de juicio. Dentro del proceso de investigación, que puede ser en la instrucción fiscal o en una investigación previa, hablamos de elementos de convicción o de indicios. Es decir, es un indicio que me permite llevar una investigación como fiscal de que una persona me está diciendo que me llamó el concejal a pedirme que ingrese su familiar. Luego vendrán los otros elementos de convicción. Oficiar a la empresa telefónica para que determine si realmente existió la llamada, oficiar a la empresa telefónica para que determine ese número a quién pertenece, ver si es que existe algún tipo de conversación con otra persona o terceros que conozcan del caso. Ya eso dependerá de la investigación o de la acuciosidad que la Fiscalía ponga al momento de realizar la investigación. Pero no nos olvidemos de algo, estos procesos o el proceso de denuncia o las varias denuncias que se han presentado o la denuncia que se ha presentado en estas tres instituciones, pues tiene que seguir un debido proceso, tiene que realizarse una investigación. ¿Y ese debido proceso cuánto puede tardar? En lo que es una investigación previa puede durar hasta un año. Un año en el cual el fiscal tiene la obligación de recabar todos estos elementos para determinar si es que hay un delito y si es que hay un delito, cuáles serían sus presuntos responsables. Bien, abogado. Ahora, en la línea directa de familiares, ¿hasta qué grado de parentesco podría considerarse un presunto hecho de nepotismo una vez comprobado todo lo que hemos analizado aquí? Bueno, en sí lo que establece la norma es hasta el 4º grado de consanguinidad, es decir, pero 4º grado de consanguinidad, el abuelo con el nieto, claro, el abuelo hasta el abuelo con el nieto. El tío con el sobrino. O sea que ingresan hermanos, padres, cuñados, sobrinos. Esos son segundo de afinidad. Ajá. Ya lo que es cuñados, entran como 2º grado de afinidad. Pero además el código, la ley orgánica de servicio público habla de familiares cercanos en general. Aparte de estos, si es que se pudiera comprobar que son familiares cercanos y que ingresaron de esa manera, pues obviamente se entendería que también existe nepotismo. Pero todo depende de la investigación que se realice. Ahora, ¿qué tal que una autoridad tenga a su conviviente ahí, pero no tienen un comprobante legal, un certificado de matrimonio, sino viven en unión libre? Bueno, ahí no se establece legalmente un grado de parentesco. Eso sería, como usted lo refirió anteriormente, moralmente todos sabemos que es la conviviente, pero legalmente pues ya comprobar de que hubiera o existiera algún grado de parentesco, eso le corresponderá a la autoridad que realiza la investigación. Bien, ahora, ¿existe algún elemento también que vincule el nepotismo por el lugar de trabajo? Por ejemplo, no es lo mismo que siendo yo concejal, mi pariente, mi familiar, sea el director administrativo o financiero, que es el que maneja directamente recursos, a que sea el asistente del director, o sea, que se encuentre más lejos en la escala de rango jerárquico superior. Pues lo que la Ley Orgánica de Servicio Público habla es de instituciones, indistintamente de cuál es el cargo. Habla de que sea dentro de la misma institución. Puede ser el conserje o puede ser un director financiero o administrativo. No diferencia en relación a cuál es el cargo en el que ingresa el familiar de la autoridad nominadora. Bien, abogado, muchas gracias por estar esta noche con nosotros y por ponernos también en contexto sobre esta situación. Habrá que esperar entonces al menos un año puede ser menos, pero... En el proceso en la denuncia que se presentó en Fiscalía, las investigaciones previas pueden durar hasta un año, porque este delito no supera la pena de 5 años si es que se investiga el tráfico de influencias. Entonces, podría, si el fiscal antes del año encuentra elementos, pedir una formulación de cargos correspondiente. Pero siempre debemos y no debemos olvidar o decirle a la ciudadanía de que en todo proceso judicial, toda persona tiene derecho al debido proceso, a la defensa y a la presunción de inocencia. Eso en el tema penal, pero ¿qué pasa en el tema administrativo? Porque han ido también al Ministerio de Trabajo y esas son otras instancias. Correcto. ¿Cuáles son los plazos Contraloría ahí? Tendría que determinar luego de realizar un examen si es que existe algún tipo de responsabilidad administrativa. ¿Y eso cuánto puede tardar en Contraloría? Ya dependerá de la carga que tengan los señores supervisores de la Contraloría, pero en promedio estaríamos hablando de 2 a 3 meses. ¿Y el Ministerio de Relaciones Laborales? De igual manera, en tema administrativo, en promedio estaríamos hablando de 2 a 3 meses.